Perdón chicos, hola, buenas. Venía en calidad de infección de diente, así que venía llegando al dentista, así que me atrasé un poco. Así que si no se me entiende mucho es porque ando todavía con el pedacito de algodón dentro de la boca. Eso. Un poco de molestia en una infección que tengo en el diente. Bueno chicos, estamos mirando un poco de... Ya, listo, ahí estamos. Nos faltan algunos, son poquitos, 11 apenas. Vamos a ver qué pasa hoy día en la clase de Ciencias de la Salud. Chicos, por si acaso, quería explicarle una cosita. Ayer lo hablamos en el Consejo de Profesores del día de ayer, entre otras cosas. Se subieron guías en Ciencia de la Salud y Ciudadanía, que son guías que obviamente son de reforzamiento, que ustedes no tienen que mandármelas respondían ni mucho menos. En el caso de Ciencia de la Salud, son guías largas, bastante largas, y yo subí 2, 7 y 8. Se supone que había que subir las 7 solamente, las 7 y la 8. Y la envié fundamentalmente pensando no en fregar, por el contrario, pensando sobre todo en cuarto, en aquellos que sí están con toda la motivación de dar su prueba de selección universitaria. Perdón, pensando en todos los que quieren dar su prueba de selección universitaria. Y por ende que necesitan algún apoyo, y es por eso que hice esa guía. Ahora bien, cuando hagamos el trabajo de evaluación de algún proceso dentro del curso como cuarto medio, obviamente yo tendré en cuenta de que no todos van a dar la prueba de selección universitaria y por tanto me remitiré exclusivamente a lo que hemos visto a través de las clases de Zoom. Por eso hago una distinción. En la materia que va en la guía son materias más extensas, porque la idea es que si alguien quiere dar la prueba de selección, se prepare, tenga más información. Eso es el sentido. Que tenga más información, más ejercitación, más elementos. Y que no se tenga que andar preocupando de andar buscando por muchas partes en Internet, que a veces el Internet puede marear. Y ese es el sentido, solamente ayudarle. Por eso son guías bastante como largas, pero con mucha ejercitación, por eso se ven muy largas, además con mucha imagen. Y cuando las guías tienen mucha imagen, obviamente se ven muy extensas. Eso quería contarle y indicarles que están las guías. Tanto de ciudadanía como de ciencia de la salud han sido subidas y está todo el material ahí, ustedes lo pueden hacer uso. Yo estoy esperando solamente que ustedes respondan las 6, que era la actividad de evaluación, que tienen plazo hasta que se corrió hasta el día 3. Y espero que la respondan. Bueno chicos, vamos a retomar lo que estábamos viendo el día de ayer. Vamos a hacer un repaso de los dos métodos enzimáticos y vamos a continuar un poquito respondiendo algunas preguntas al estilo de una prueba de selección universitaria. Y después vamos a continuar con los modelos que estamos viendo, recordando siempre el norte. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Buscar una explicación lo mejor posible de los procesos de división celular. Entender mejor la mitosis, entender mejor la meiosis, entender mejor los procesos de fecundación, entenderlo a cabalidad,
si entendemos todo el marco, no solamente limitándonos a una unión de un óvulo con un espermio, o cómo se genera una célula X, sino entender qué es lo que hay detrás de todo eso, cómo se genera. Porque si no, terminamos, como siempre digo, repitiendo que la mitosis es profase, metafase, anafase y telofase y punto. Y empezamos como monitos repitiendo palabras, y en el fondo no estamos entendiendo la dinámica que hay detrás, que en el fondo nos va a servir para explicar montones de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Bueno, recordamos solamente rápidamente lo que vimos ayer. Entre todas las, vimos muchas cosas, pero dos cosas que quiero enfatizar. Las formas en que actúan las células se explicaban fundamentalmente a través de dos modelos. Un modelo que se llamaba llave cerradura. Siempre recordar el concepto. Una llave encaja en una cerradura, pero una llave encaja en una cerradura. Yo puedo tener 50 llaves, pero es una la llave que encaja en una cerradura. No son todas las llaves las que encajan en todas las cerraduras. Por lo tanto, y eso es súper importante tenerlo siempre en claro. Por lo tanto, si la enzima tiene una estructura que llamamos sitio activo, que es capaz de reconocer al sustrato, que es la sustancia que va a transformarse en algo distinto, ese sitio activo encaja perfectamente y es capaz de reconocer al sustrato. Ejemplo, yo tengo una enzima en mi cuerpo que me permite reconocer el azúcar que trae la leche, que se llama lactosa. Cuando se unen ambas, generando la llave y cerradura, la lactosa se transforma y no me provoca ningún daño, puedo tener una vida lo más normal. Pero hay personas que al no tener la enzima, la lactosa no es reconocida y no es transformada. Por lo tanto, ocurre el proceso de que la lactosa comienza a hacerles daño en su vida diaria. Y por lo tanto tienen una enfermedad asociada a la presencia de lactosa en su cuerpo. Por eso necesitan consumir una leche que no tenga la lactosa. Y ese es un ejemplo. Que no hay una enzima que sea capaz de reconocer a la lactosa. Y entonces la llave de cerradura es como una unión perfecta. Cuando se produce la unión perfecta, ocurre el mecanismo en que la enzima, perdón, el sustrato se transforma en un producto distinto. ¿Cuál es la gracia acá? Que no necesito kilos de enzima. Con muy poca enzima se transforman en producto y las enzimas se vuelven a utilizar infinito número de veces porque son reciclables. No necesita tanta enzima, es muy eficiente en su trabajo. Y hay otro modelo que explica esta unión que es mucho más proactivo, porque una llave y una cerradura es como que si la llave no calza la cerradura, sonaste. O sea, con esa llave entráis a tu casa y si no tenéis la llave adecuada, no podía entrar. En cambio, el modelo de ajuste inducido me permite cierta flexibilidad porque, en cierta medida, la enzima se adapta un poco al sustrato. O sea, aunque no sea exactamente perfecto, el sitio activo se adapta y es capaz de modificarse con el fin de transformar el sustrato. Si miramos el encaje inducido, por eso se llama modelo de ajuste inducido o encaje inducido, miramos arriba en esta imagen, los dos sustratos son bastante particulares y con un sitio activo que no es algo muy particular, no se parece en nada a los sustratos. Y de alguna forma se amolda el sitio activo para poder recibir a estos sustratos y poder transformarlos en un producto nuevo. Entonces, los dos modelos tratan de explicar cómo se transforman los sustratos en productos usando una enzima que es una sustancia
que no participa en la reacción química desde un punto de vista que forma parte de la estructura. Lo único que hace es ser un catalizador. Segundo, que es una sustancia fundamentalmente formada por proteínas, pero no excluyente. Y que baja la energía de activación. Recordemos que la función es acelerar, por lo tanto, para poder acelerar tiene que bajar la energía de activación de la sustancia. Entonces, son modelos bastante particulares, tanto el de encaje inducido como el modelo de llave de cerradura. Pero es un modelo bastante particular, este modelo de encaje inducido, que me permite transformar los productos en cuestión. Entonces, más o menos esos son los modelos que habíamos estado revisando. Hasta ahí, Matías, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, ya, listo. Sigamos, María, entonces. Perdón, pero duele. Vamos a esperar que ingrese Nara y Camila. Vamos a admitir a Nara y a Camila. Profesor, mientras una pregunta, Dígame. la evaluación era el link que había mandado, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Era eso, ¿no? Se responde y me llega directamente a mi correo. Tú puedes revisar si tienes duda, alguna pregunta, o no tomaste apunte o no estuviste en una clase y tienes alguna duda, revísalo en internet. Coloca la pregunta y revisa en internet el contenido y busca la respuesta. La idea es que sea una forma de autoaprendizaje también. La idea no es que, como te digo, la idea no es pillarlos, es que ustedes vayan aprendiendo también. Por eso decía evaluación formativa, no decía evaluación sumativa. ¿Ya? Porque si hubiese sido evaluación formativa, yo le habría puesto puntos, tiempos, puntos, etc. O sea, tiempos más que puntos. Porque ya puntos, porque es una forma también de saber a ver cuánto logré, cuánto no logré, en qué me equivoqué, todo lo demás, pero nada más. No sé si hasta ahí, ¿está claro? Me llega automáticamente y después yo le reenvío su respuesta y ahí vamos a ir modificando. Si, bueno, si a veces a mí me va a servir para saber dónde están las fallas y por ese motivo, si hubiera muchas respuestas descendidas y obviamente modificamos la forma de los puntajes. Y total, estamos en un proceso de mucho ajuste, de mucha flexibilidad. No estamos en un proceso de educación formal, o sea, normal, más que formal. Ya, seguimos con el llave cerradora. Ahora bien, ¿cómo era la cinética? La cinética, ¿cómo es? Que ya lo miramos un poquito ayer, pero también lo quiero insistir. Cinética se refiere a velocidad. Es como cualquier movimiento en física. Cuando ustedes estudiaron física en segundo medio, estuvieron hablando de cinética. Y la cinética estudia la velocidad, el desplazamiento de un cuerpo, un cambio de posición. Pero aquí los cuerpos en las reacciones químicas o biológicas, los cuerpos no cambian de lugar, no cambian de posición, pero sí se mide el tiempo. ¿El tiempo en qué? Cuando yo medía la velocidad de una reacción, medía la variación de distancia en una unidad de tiempo. Aquí no varía la distancia, pero varía la cantidad, que llamamos la concentración. Varía la cantidad de sustancia en el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en cinética. Cinética vamos a estudiar cuánto varía la sustancia en una unidad de tiempo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un queque, el típico ejemplo medio burdo que yo uso. Cuando yo voy a hacer un queque lo hago con harina, huevo, leche, maicena, mantequilla o aceite o lo que sea, y después de un tiempo se transforma en queque. ¿Cómo puedo estudiar la cinética de eso? Al final, cuando yo me como el queque, yo no como harina. Comí una mezcla que se transformó, que se hizo, se fabricó a partir de huevo y todo lo demás, y harina y leche y todo lo demás. Pero lo que yo como al final es un queque que ya no tiene harina, ya no tiene huevo, ya no tiene leche. Esos productos ya dejaron de ser para transformarse en algo distinto que es queque. Entonces, lo que yo puedo estudiar cuando estudio la cinética es cuánto tiempo se demoró en transformarse la harina en queque.
o el huevo en queque. Entonces, lo mismo ocurre con la enzima. Yo puedo estudiar la velocidad de la enzima. Por ejemplo, ¿cuánto se demora una enzima en transformar los alimentos? ¿Cuánto se demora una enzima en facilitar la digestión? ¿Cuánto se demora la enzima en ayudar a que, por ejemplo, el espermio reconozca el óvulo en el proceso de la fecundación? Entonces, ahí hay muchos elementos. Entonces, ¿qué estudia la cinética enzimática? Estudia la velocidad de las reacciones que catalizan las enzimas, o sea, que aceleran las reacciones. Pero esta velocidad yo la puedo afectar, la puedo cambiar, la puedo modificar. Una enzima puede actuar normal, pero yo la puedo modificar esa velocidad, puedo hacer que esa velocidad ocurra más rápido o ocurra más lento. ¿Y con qué aspectos la puedo modificar? ¿Qué factores pueden modificar esa velocidad? Por ejemplo, la cantidad de sustancia inicial, que se llama sustrato. No va a ser igual la velocidad de una acción de una enzima si la cantidad que yo agrego al principio del sustrato que yo quiero que transforme es más o menos. Es decir, si yo tengo un vaso de leche que tiene lactosa, ese vaso de leche que tiene 1 gramo de lactosa, en comparación con un vaso de leche que tiene 100 gramos de lactosa, la acción de la enzima que transforma la lactosa va a ser muy distinta en su velocidad en donde hay 1 gramo a donde hay 100 gramos, porque depende de la cantidad. Entonces yo la velocidad ya la puedo modificar. Entonces, un factor que modifica la velocidad de reacción de una enzima es el sustrato. Y miren cómo ocurre. Aquí va la velocidad, significa que va aumentando, y a medida que aumenta la concentración también va aumentando, pero llega un momento en que si yo aumento mucho, la velocidad no se modifica. ¿Por qué? Porque la enzima no es capaz de transformar tanto sustrato. Por lo tanto, llega un momento en que se llega a una situación de equilibrio, en que la enzima no va a ser capaz de transformar tanto. Por lo tanto, generalmente las enzimas actúan en medios equilibrados. Si es mucho sustrato, la enzima actúa, cuando es mucho sustrato, la enzima actúa rápidamente, pero cuando es demasiado, la enzima empieza a una situación que llamamos de equilibrio. Ya no voy a lograr que aumente así como en una línea recta, porque la lógica diría, voy a buscar el lápiz, la lógica diría que si la velocidad aumenta y la cantidad aumenta, lo ideal sería que fuera así, en línea recta. A medida que aumenta la cantidad, aumenta la velocidad. O sea, si yo echo más sustancia, la velocidad de transformación de esa sustancia por encima aumenta. Pero acá no ocurre eso, porque llega un momento en que yo aumento la sustancia, pero la velocidad no va a aumentar, porque la enzima no va a ser capaz de transformar tanta sustancia. Entonces, eso es uno de los efectos que produce la enzima. La enzima no actúa en cantidades muy elevadas de sustrato. Recuerden que en química sustrato es lo mismo que reactante. Esa es una idea. Segundo, ¿qué otra cosa puede afectar la velocidad o trabajo de una enzima? Y uno que es súper común, que
que nosotros lo hacemos a diario y no nos damos cuenta cómo afectamos nosotros a... Por ejemplo, aquí hay un ejemplo súper clásico. ¿Cuándo afectamos a las enzimas nosotros? Cuando nosotros almorzamos y comemos bien, la digestión ocurre de forma normal. Pero cuando la digestión se ve afectada, cuando nos pegamos un panzón de Padre y Señor mío, cuando comemos un montón de comida. La digestión es más lenta, no se hace tan eficiente, porque las enzimas no pueden actuar en forma normal, porque la cantidad de alimento es demasiada. Entonces las enzimas no pueden actuar en forma normal. Otro elemento que afecta la velocidad de una enzima es la temperatura. Miren el gráfico, para que tratemos de entender el gráfico. El gráfico es velocidad que aumenta temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad va aumentando de una enzima. Pero llega un momento en que la enzima llega a una máxima velocidad que se llama velocidad máxima, y ahí está la temperatura que es óptima de una enzima. Pero va a llegar un momento en que si yo sigo aumentando la temperatura, va a ocurrir un fenómeno que es la destrucción de la enzima. Y por lo tanto, como la temperatura es tan alta, en vez de ayudar a la enzima, nosotros la estamos destruyendo, que en química se llama desnaturalizándola. En el fondo la estamos destruyendo. Por lo tanto, al destruirla, no va a producir ningún efecto. Y por el contrario, su efecto va a ser al revés. En vez de aumentar la velocidad de la reacción, la va a disminuir. Por lo tanto, siempre hay una temperatura que es óptima, donde va a lograr su máxima velocidad. Yo puedo aumentar la temperatura de una reacción, pero no hacerla, aumentarla a diestra y siniestra. Por ejemplo, si yo quiero hacer que ocurra rápido la digestión, aumentaré la temperatura, pero yo no puedo aumentarla a 200, 300 o 400 grados porque las enzimas se van a destruir. Y en vez de que ocurra una transformación de las sustancias, lo que va a ocurrir es un proceso contrario. El proceso se va a transformar en un proceso muy lento porque ya no, dice llanamente, las enzimas ya no van a estar, ya no van a cumplir su función, ya se dejaron de existir, se transforman. Entonces ya hay dos factores que afectan a las enzimas. Por un lado está el tema de la concentración o la cantidad de sustancia, y por el otro lado la temperatura. Y un tercer elemento que nos queda es eso. A ver, Juan, ¿qué es pH? O Camila, ¿qué es pH? Porque el pH afecta la velocidad de una reacción. Juan, reviso chat. Espérame, profe, estoy pensando. Primero, recuérdame, ¿qué es pH para ti? ¿Te acuerdas de lo que es pH? ¿Concepto? Cuando decimos el pH es muy alto, el pH muy bajo, ¿qué significa pH? No recuerdo, profe. Te recuerdo el concepto previo. Vamos a recordar el concepto de pH y vamos a mirar. En química hay una escala
que depende de los autores. Para algunos parte en 0, para otros parte en 1, que va de 1 a 14, y que tiene un valor al medio, que es el 7. Esta escala mide lo que llamamos la acidez de los compuestos, la capacidad de entregar lo que se llama electrones, o captar electrones. Lo que nosotros habitualmente en la vida diaria decimos, hay cosas que son amargas y hay cosas que son ácidas. Ese concepto que habitualmente decimos, el limón es ácido, y hay otras cosas que nosotros decimos que son amargas. Entonces, eso lo clasificamos en una escala que va de 1 a, o de 0 a 14, donde del 1 al 6,9, por decirlo así, están todos los elementos que son ácidos. Y del 7,1 hasta el 14 están los elementos que se llaman básicos o alcalinos, también se le llaman. Y en 7 es los elementos que nosotros le llamamos neutros. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, voy a ocupar un jabón que sea neutro, que no sea ni ácido ni básico, que no sea ni alcalino, o sea, que no afecte en la piel, porque nuestra piel tiende a ser un poquito ácida. Entonces, ese grado de acidez afecta la velocidad de una reacción enzimática. Y si miramos este gráfico, ¿qué nos está diciendo el gráfico? ¿Dónde funcionan mejor las enzimas, Juan, de acuerdo a eso? ¿En un ambiente que es ácido o en un ambiente que es básico? En un ambiente que es básico. En un ambiente que es básico, ¿no es cierto? Mira, lo óptimo en un ambiente que es básico. Por eso, por ejemplo, en la boca, cuando nosotros consumimos, nuestra boca es básica, tiene un ambiente básico por la saliva, pero nosotros la echamos a perder muchas veces cuando consumimos muchas cosas que son ácidas. Y eso retarda el proceso de digestión. Cuando nosotros consumimos muchas cosas ácidas, o lo que llamamos los picantes, retardamos el proceso de digestión, porque ¿qué es lo que pasa? La velocidad se hace mucho más lenta. Entonces, cuando consumimos cosas que son más básicas, la reacción de la enzima es mucho más acelerada. Entonces, pero fíjate que no necesariamente tiene que ser un pH demasiado alto, porque si es muy alto, también la enzima funciona muy mal. O si es muy ácido, también la enzima funciona muy mal. Ojo que acá, para que los que no recuerdan mucho de química o no tuvieron clase de química, ¿qué significa que sea muy ácido? Que es cercano al 1. O sea, mientras más chiquitito el valor, es más ácido. Ojo, acá muchas veces uno piensa que un compuesto es muy ácido porque el valor es más grande. No, por el contrario. Un compuesto es más ácido mientras más pequeño es el valor. Recuerden que 7 es neutro, por lo tanto, mientras más ácido es más cercano a 1. Y mientras más básico es más cercano a 14. Entonces, ¿dónde va a funcionar siempre mejor una enzima? En un ambiente que es levemente básico o alcalino, como se llama también en química. Básico, un ambiente básico es más fácil de recordar. Entonces, ya llevamos 3 factores que modifican la velocidad o hacen que las enzimas actúen más rápido o más lento. Primero, la cantidad. Recordar siempre, no podemos echar una gran cantidad de sustancias para que actúe la enzima. Porque si echamos mucho, las enzimas al final no pueden actuar, porque es como colocarle 10 kilos de carne para que una enzima la transforme, y no van a poder, porque es mucha la cantidad de sustancias para transformar. Es una cuestión de lógica. Lo otro, si aumento la temperatura de las enzimas, sí van a actuar mejor, pero si yo la aumento demasiado, lo que termino haciendo es destruyendo la enzima. Por lo tanto, a mayor temperatura,
las enzimas van a actuar mejor, pero si es demasiada la temperatura, las enzimas se van a destruir y va a empezar a disminuir la velocidad. Y en el caso de la acidez, lo que ocurre es que las enzimas funcionan mucho mejor o logran una mejor velocidad cuando el ambiente es levemente básico. Esa es una característica. Por eso, sí, para para ustedes varones y para ustedes damas, tienen que reconocer que en el caso de la reproducción humana, y ahí uno entiende por qué la vagina de la mujer no es ácida, es alcalina, es decir, es básica, y eso facilita el tema enzimático de un punto de vista del espermatozoide para la fecundación, que es el sentido de lo que vamos a mirar nosotros ahora cuando veamos la reproducción. Si fuera ácida, no podría existir la fecundación porque las enzimas no podrían actuar. En cambio, como es levemente alcalina, básica, las enzimas pueden actuar en forma perfecta y pueden ayudar a que óvulo y espermio sean reconocidos y formar esta unión llave-cerradura como la que veíamos un rato atrás. Entonces, todo tiene una lógica en la biología, que es difícil a veces encontrarla o entenderla, pero todo tiene una explicación que es bastante interesante. Ahora bien, veamos las preguntas y tratemos de buscar respuestas. Les coloco la pregunta y ustedes traten de buscar una respuesta. Pues son preguntas de PSU, para que les ayude a buscar. Les dejo léanla, les doy un minuto para que la lean y traten de encontrar la respuesta. Le ayudo con solamente una palabra, desnaturalización, que es la número 3, significa que la enzima se rompe, se destruye. O no cumple su función, fundamentalmente. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Voy a ver el chat. Ya, Matías indica que es la D. Vamos a esperar otras respuestas. Pueden darla por el chat. Hay alguien que tenga otra respuesta, la puede escribir en el chat. Ya Matías Collado también. Miramos. Interesante esta pregunta, si mal no recuerdo, es un poquito vieja, pero son recurrentes. Recuerden que cada cierto tiempo se repiten, quizás no la misma forma, la misma pregunta, a veces se repiten las mismas preguntas, pero a veces la forma o el contenido. Del 2012, 2013 creo es. Pero es una pregunta bastante interesante porque hace analizar gráficos. Miramos la respuesta. Sí, D. D por las razones que habíamos indicado previamente. El nivel de pH óptimo es levemente alcalino, que significa básico. Esa es la primera. Y acá el rango que nos estaba dando era una curva alta en el pH básico. A pH fuertemente ácido, la enzima se inactiva, es decir, no cumple su función. Y eso también es verdadero.
los pHs ácidos, las enzimas no actúan, están inactivas, o sea, no pueden reaccionar. No es que se destruyan, sino que no reaccionan. Y una vez desnaturalizada la enzima se recupera por pH óptimo. Y aquí hay una contradicción, porque una vez desnaturalizada la enzima, o sea, una vez destruida, se recupera. O sea, es como una contradicción vital. Entonces ya esa de por sí estaba mala. Veamos la siguiente. A ver, vamos revisando. Aquí tiene un poquito más de trampa. Ojo que son típicas preguntas de PSU, así que para que no se digan qué extrañas, qué complicadas son, así son. No son de otra forma. Siempre ir buscando las que no son y borrando al tiro y después vamos encontrando las que pueden ser. Ojo, que es inferencia. Ustedes tienen que utilizar no solamente los contenidos que ya que vimos recién, sino que contenidos que ya usaron en otros años. Vamos con la primera. La enzima solo se encuentra activa a pH neutro. Cuando dice, cuidado con la lectura, cuando dice solo, significa que en ese punto solamente en pH 7, el pH neutro es pH 7, solamente se encuentra activa ahí, ¿sí o no? No. No, no, porque si no, estaría diciendo que solamente en pH 7, y eso es un error, porque se mueven varios pH, vimos que era una gráfica, como una gráfica de Gauss. Por lo tanto, eso no puede ser. Ahí hay un error. Por lo tanto, ya la A la puedo descartar inmediatamente. A pH y temperatura normal de la sangre, la enzima se encuentra desnaturalizada. ¿Cuál es el pH de la sangre? ¿Y cuál es la temperatura normal de la sangre? Parte con un concepto errado, pero piensen, empezar en lógica. Si la sangre a temperatura no, perdón, apreté mal. Si la sangre está a la temperatura normal del cuerpo humano, dice, y a la temperatura, el pH y a la temperatura normal de la sangre, la enzima se encuentra desnaturalizada, significaría que todas nuestras enzimas están destruidas, lo cual es falso. No pueden estar destruidas, porque todo a nuestro pH y ahí a la temperatura normal de la sangre, no dicen una temperatura particular, no dicen que una persona enferma que tiene una temperatura tanto o un pH distinto, sino que dicen a pH y temperatura normal de la sangre, las enzimas se encuentran desnaturalizadas, se encuentran destruidas. No, pues, todas se encuentran en estado normal. Bueno, lamentablemente me pasé porque es muy mal el mouse, pero vamos a ir, ya sabemos que es la C, pero vamos a ir a explicar por qué no es la D. El aumento de temperatura sobre 60 grados produce ruptura de los enlaces peptídicos. Bueno, es un concepto que debían haber visto en primero medio. Todos los azúcares a temperaturas altas se degradan.
Y eso ya era un concepto que ya ustedes deberían manejar, pero bueno. Y la temperatura es más efectiva que el pH como agente desnaturalizante, sí, y eso ya lo vimos. A temperaturas altas, ¿qué es lo que ocurre? Las moléculas las enzimas se destruyen, al pH no. Solamente la temperatura destruye ¿cómo se llaman? Las enzimas. Pero también el pH puede lograr bajo ciertas condiciones, por lo tanto no son excluyentes. Ahora bien, la C, ¿por qué es la correcta? Porque dice a un pH de 3, o sea, ácido, y a una temperatura de 40 grados de temperatura, la enzima se encuentra desnaturalizada. pH ácido. Y ese es el problema, el pH ácido. Recordemos el dibujo, para que no se les quede entrampado. Miren acá. pH, el rango de pH es menor que 5. O sea, pH menores que 5 ya no existen las enzimas. Las enzimas están completamente destruidas. Bueno, chicos, nos quedamos aquí para no ingresar en el concepto de respiración celular, porque a eso ya es palabras mayores, más largo. Entonces, recuerden, revisar las guías, revisar las evaluaciones. Están las dos evaluaciones, tanto de ciudadanía y salud. Están para mandarlas online. Si alguno tuviera problemas de conectividad, está también en formato PDF ahí en la misma página. Pero creo que no serían, por lo menos nunca no recibió problemas con usted al respecto. Y lo otro es que, como le digo, están las guías como para reforzar. Y en caso de salud, hay 2 guías y hay un PPT, pero no tienen como finalidad los que quieran profundizar más ciertos temas. Y son largas solamente porque tienen muchas imágenes, sobre todo la que viene adelanté la guía de mitosis, meiosis, gametogénesis, ahí son muchos dibujos, entonces por eso es una guía como muy larga y detallada. Pero es solamente, y con mucha actividad de ejercitación. Pero cuando hagamos la evaluación en 3 semanas más, se va a referir fundamentalmente a esto, a lo que veamos en clase de Zoom solamente. ¿Estamos, chicos? Cuídense, nos vemos mañana en ciudadanía, en física. Vamos a terminar, a terminar lo que estamos mirando de ciudadanía y ahí, bueno, ahí hablamos con los cuartos A solamente. Ya pues, un abrazo, que tengan una buena tarde. Chao.